Siento que sin ti mi vida es nada, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Siento que sin ti la vida es nada, y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Bien, muy buenos días. Comenzamos este domingo desde un estudio nuevo. Estamos en la habitación de Otto. Ustedes no se dan cuenta, pero hoy nos toca desde acá, si cambiamos el fondo. Hoy quería compartir con ustedes un tiempo de la palabra de Dios. Quería que juntos podamos meditar acerca de un personaje de la Biblia, un gran hombre de Dios,
que la verdad que da gusto estudiarlo por las distintas facetas que tiene en su vida y cosas que uno puede aprender. Hoy quisiera que juntos podamos ver en el libro de Salmos, en el capítulo 3, cómo un hombre comienza su día y termina su día, cómo él tiene una relación con Dios, cómo este hombre tiene una comunión íntima. Yo quisiera que juntos podamos compartir eso. En el capítulo 3 del libro de Salmos, el que habla es David. David estaba pasando por una situación bastante complicada, una situación familiar, de poder, de un montón de circunstancias en la cual un propio familiar estaba en contra de él. Y yo quisiera que podamos ver cómo fue su día. Su día comenzó de una manera que nos puede animar a imitarlo. Así que yo quisiera que vayamos al versículo 1 del capítulo 3. El título dice: oración matutina de confianza en Dios. Salmo de David cuando huía delante de Absalón su hijo. Cuando huía. Qué situación complicada, ¿no? Pero él está en este momento comenzando el día. Y miren cómo comienza, ¿no? Porque dice oración matutina, es a la mañana. Empieza a charlar con Dios, y es algo que ya tenemos que empezar a planificar y a ver cómo comenzamos nosotros el día. ¿Comenzamos verdaderamente en una comunión y una relación con Dios, o lo que hacemos es comenzar y ya está? Bueno, David nos enseña a que tenemos que tener esa comunión con el Padre. Vamos al versículo 1 y fíjate cómo él comienza. Dice: oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Selah. Este Selah hace una pausa y te dice: medita en esto. ¿En qué? En estos pocos versículos. Pará y medita en esto. Y uno se pone a meditar en esto que menciona David, y él empieza con esta situación, ¿no? Un rey que tiene un montón de adversarios, y no solamente adversarios que son externos, sino internos, que son de la propia familia. Absalón era su propia familia, y uno ve que David tenía un gran problema familiar, y lo que hace él es clamar a Dios, sabiendo su situación, sabiendo quién era él, la autoridad que tenía dentro de su propia familia. Había grandes problemas. Y esto es algo natural, que hoy en día también nosotros podemos ver en nuestros días. Familias con problemas, hay muchísimas. Fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Con algunas dificultades que algunos tratan de disimular para que no se enteren, pero hay otras que ya no se pueden disimular, y a veces terminan con un montón de complicaciones, problemas. ¿Pero por qué? Y por un proceso que no se fue solucionando en el transcurso de la vida, o no se fue corrigiendo. Y ahí podemos empezar a ver errores de los padres, orgullo de los hijos, podemos ver mal crianza, podemos ver soberbia, orgullo y un montón de cosas que pueden haber en ese conflicto familiar. Y cuando uno ve eso se da cuenta que los problemas están en todos lados. En la mayoría de las familias hay alguna dificultad. La ventaja o desventaja es cómo nosotros manejamos esa situación. Y David supo manejar esta situación. Lo primero que hace es ponerlo delante de Dios. Y en esta charla con Dios le dice: Señor, mirad cuántos se me están complicando los problemas, cuántos se me están levantando, cuántas dificultades. Entre ellos mismos están diciendo: no hay salvación. ¿Para quién? Para David. ¿Y por qué? Porque lo querían matar, porque querían quitarlo del trono. Y David sabía todo esto. Pero él se acerca a Dios y dice: Señor, acá estoy. Fíjate todos los problemas que tengo. Comenzando así la mañana, ¿no? Qué comienzo, ¿no? En ese diálogo con el Señor. Pero después el diálogo sigue. Y en el versículo 3 dice: mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria que levanta mi cabeza. Dice: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde el monte santo. Y vuelve a decir Selah.
Medita nuevamente en esto. Y fíjate cómo cambia esa perspectiva de empezar a contarle a Dios todos los problemas que tiene y empieza a mirar desde otra manera esos mismos problemas, sabiendo en quién confía. Y dice así, ¿no? Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí. Cuando uno empieza a mirar eso, se da una idea, ¿no? del ejército. El ejército, ¿qué hacía? Formaba un círculo, un escudo alrededor de alguien que quería defender. No sé si se acuerdan de las películas romanas y eso, cuando armaban todo un círculo para defender al que estaba en el medio. Y todos ponían el escudo y estaban con la espada defendiendo, pero armaban un círculo y en el que estaba en el medio era el que tenía que ser defendido. Bueno, David dice eso. Vos, Dios, me pusiste en el medio y fuiste un escudo para mí. Me defendiste en todo momento. ¿Por qué? Porque David estaba en una relación con Dios, obedeciendo a Dios. David tenía errores, muchísimos errores. Cometía pecados, muchos pecados, al igual que vos y que yo. Pero él tenía una confianza absoluta en que lo que estaba haciendo en este momento era poner su confianza en las manos de Dios y hacer lo que Dios mandaba. Así que bueno, él empieza a declarar esto: y eres mi escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Claro, imagínense en esta situación, angustiado porque su propio hijo lo está persiguiendo, porque está en una situación en la cual su ser querido está en contra de él. Y él tendría que estar abatido, pero él levanta su cabeza y mira hacia el cielo y dice: Señor, en vos confío. ¿Para qué? Y para que cambies la mentalidad de este muchacho, para que cambies la situación en general, para que todo esto que está mal se torne a bien. Es la única confianza. ¿Quién quiere levantar una mano contra su hijo? David no lo quería hacer. Los padres aman a los hijos y hacen todo por los hijos. Y a veces se equivocan. Muchas veces David se equivocó también en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque era padre y tuvo que aprender. Miren, los padres no nacen sabiendo todas las cosas. Vamos aprendiendo a los golpes. Y a veces nos cuesta reconocer nuestros errores. Pero qué bueno es darnos cuenta y ponernos en las manos de Dios y que Dios vaya corrigiendo con su palabra, porque el manual para corregir a nuestros hijos es este. Miren, la Biblia menciona muchas cosas que tenemos que hacer con nuestros hijos, que hoy la psicología y todas las otras ciencias dicen: no, eso no lo tenés que hacer. Pero la Biblia lo dice. Y nosotros tenemos este manual que nos dice cómo tenemos que corregir y cómo tenemos que andar con nuestros hijos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El tema es aceptarlo, creer y ponerlo en práctica. Pero también dice después, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde el monte santo. O sea que Dios le respondió. David habló a Dios y Dios le respondió. Esta es una de las cosas que vos y yo tenemos que tener en claro. Que Dios responde a nuestras oraciones. A veces no de acuerdo a como nosotros queremos, pero Él responde cada una de nuestras oraciones. Por lo tanto, cuando uno ve este andar de David, es algo digno de imitar. Que a pesar de los momentos difíciles y complicados que uno viva, qué mejor que levantarse a la mañana y acercarse a Dios. Gracias Dios por un día más de vida. Gracias Dios porque tengo esta posibilidad de charlar con vos, sabiendo que tengo un montón de problemas en el trabajo, sabiendo que tengo un montón de problemas con el negocio, sabiendo que tengo un montón de problemas con la familia, sabiendo que tengo un montón... Y vos le podés decir cuál es el problema que tenés. Y Dios va a estar escuchando. Pero después empezar a reflexionar en cuánta ayuda estás teniendo de Él. ¿Por qué? Porque tenés un día más de vida, porque podés pensar en cómo solucionar el problema. Sabés que tenés a alguien que tiene mucho poder o mucha influencia en la vida de las personas para poder cambiar la manera de ser de algunas personas. Entonces, incluso a los hijos, ¿no? Como dice acá. Entonces, David puso toda su confianza en Dios. Y es digno de pensar en esto, ¿no? Qué bueno es tener en cuenta esto, que si hablamos con Dios desde la mañana podemos volcar todas nuestras necesidades y Él nos va a responder, como dice el versículo este.
Y él me respondió desde su monte santo. Pero dice el versículo 5, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Y nuevamente dice Selah. Medita en esto. Qué lindo es poder ver en este tercer párrafo cómo ya nos empieza a mostrar el poder que Dios tiene. Porque en primer lugar vemos esa conversación que tiene David expresando, ¿no es cierto?, su necesidad. En segundo lugar vemos el oído de Dios y la respuesta de Dios. Pero en tercer lugar, David ve el poder de Dios manifestado en la situación que estaba viviendo. Dice, no temeré. O sea, él dice que se fue y se acostó de nuevo. Fíjate que se ve que es bastante temprano. Yo me acosté y dormí. O sea que a la mañana se levantó temprano, oró y después se fue a acostar de nuevo. ¿Y se durmió un buen rato? Parece que sí. Dice, y desperté porque Jehová me sustentaba. Tranquilidad, paz, pudo dormir. ¿Sabes qué? Hay mucha gente que no puede dormir, que está preocupada, que tiene temor, que tiene angustia y no duermen. No duermen. Recuerdo hace unos cuantos años atrás vino una persona y me dijo, mira, ya hace 3 meses que no duermo. Y yo digo, no puede ser, 3 meses que no duermo. Sí. Y pasó el tiempo. Y siguió viniendo a la iglesia salteado. Y después casi un año. Dice, ya hace un año que no duermo. Y no podía entender yo eso. Hasta que tomó decisión por Cristo. Hasta que empezó a reconocer a Dios en todos sus caminos. Poco a poco, ¿no? Porque fue un proceso. Y después de un tiempo me dice, ¿sabes que puedo dormir? Ahora, ¿quién hizo ese cambio? Dios. Tuvo que dejar un montón de cosas y empezar a confiar en Dios. No había solución. Había ido a médicos y un montón de cosas, pero no podía dormir. ¿Por qué? Porque no tenía paz. Ahora, David tuvo paz y pudo dormir y descansar, sabiendo que si no se levantaba era porque Dios había decidido eso. Pero acá menciona y dice, bueno, Dios quiso que me levantara. Dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. No se preocupó de la situación. Se puso en las manos de Dios. Confió en Él. Qué desafío para vos y para mí en este tiempo de pandemia. Confiar en Él. Viendo que quizás hay miles de personas que se están infectando y que quizás muchos mueren. Tener paz y decir, Señor, si mañana me despierto es porque vos querés. Un día más de vida que me das y te agradezco por eso. A pesar de todos los problemas y dificultades, puedo confiar en vos y descansar en paz. Dormir profundamente y despertarme diciendo, gracias Dios por todo lo que me das. Qué lindo es eso, ¿no? Tener esa confianza en Dios. Dice, levántate, oh Jehová, sálvame, Dios mío. El versículo 7. Porque tú heriste a todos mis adversarios o enemigos, a mis enemigos, en la mejilla. Es como que Dios le da un cachetazo, ¿no? Diciendo, acá mando yo, tengo autoridad. Y es lo que David dice, vos Dios podés hacer todo esto. Y confío plenamente en eso, porque vos sos Dios. Vos podés hacer todo esto con toda esa gente. Dice, los dientes de los perversos quebrantaste. ¿Se acuerdan? Hay otros pasajes que mencionan que rechinan los dientes. ¿Por qué? Y a veces por bronca. Y algunos tienen esa posibilidad de hacer... y hacen que los dientes chillen. Bueno, esa es la idea que David dice. Van a tener tanta bronca por todo esto que está pasando que van a rechinar sus dientes. ¿Pero por qué? Porque no pueden hacer nada. Porque Dios es el que tiene autoridad. Porque Él es el que golpea la mejilla de ¿quién? De nuestros adversarios. Para cuidarnos a cada uno de nosotros. La salvación, dice el versículo 8,
es de Jehová, sobre tu pueblo sea la bendición. Selah. Perdón. Cuando habla de las salvaciones de Jehová, está claro. O sea, la vida está en Él. Él es el que nos salva de toda situación complicada. Él estaba perseguido por todo un grupo de personas que querían matarlo. Él estaba angustiado, pero Dios lo sacó de toda esa situación dándole paz y seguridad. Y Él declara y dice, yo confío en vos. La salvación es tuya. Si me tengo que salvar es porque vos me vas a salvar. Y hoy la salvación está en Dios igualmente. Pero Dios nos dio un privilegio a vos y a mí, a la iglesia. ¿De qué? De anunciar esa salvación. La salvación está en Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay otro. Y vos y yo tenemos que predicar. Es lo que nos mandó a hacer en Mateo. Mateo capítulo 28. Que tenemos que hacer, ir y hacer discípulos. Enseñarle la palabra, predicarle, que conozcan y que después se bauticen. Ese es el proceso de aquellos que no conocen y no tienen salvación, a hablarles de Cristo. Y es algo que tenemos que hacer vos y yo permanentemente. Cuando tengamos oportunidad a hablar a las personas de este Dios maravilloso, nuestro Salvador. Ahora, en este capítulo vos podés ver tranquilamente cómo se despierta David y empieza a hablar con Dios. Comienza a tener un diálogo, se va a dormir de nuevo y después comienza su día confiando plenamente en Él. Pero ¿sabes qué? El capítulo 4, vamos a seguir un poquito más, te habla acerca de cómo termina su día. Porque el capítulo 4 tiene el título Oración vespertina de confianza en Dios. O sea, el 3 era matutina, esto es vespertino, ya la tarde cuando está oscureciendo. Acuérdense que en aquella época no había luz como tenemos nosotros hoy en todas las calles. Se oscurecía un poco, 7 de la tarde, 6 de la tarde, depende del momento, y ya no se veía nada. Entonces tenían que ir y dormir o buscar la manera de hacer un fuego y pasarla en ese momento lo mejor posible. Porque no había luz para ver como hoy tenemos esa posibilidad. Entonces se iban a dormir quizás bastante más temprano de lo habitual. Vamos al capítulo 4, versículo 1, y te vas a dar cuenta de cómo él termina su día. Fíjate que en el versículo 1 dice al músico principal sobre Nehinot, salmo de David. Este era un salmo que él le daba al músico y el músico tenía que ponerle, como dice la palabra, música, para que se cante y de esa manera se pueda recordar este salmo. Pero el versículo 1 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Selah. Medita en esto. Y es lo que vamos a hacer ahora. Fíjate que a la mañana comenzó de esta manera, acercándose a Dios, pero a la tarde se acerca nuevamente. O sea que su día estaba en relación con Dios. ¿Tu día está con relación a Dios permanentemente? ¿Te levantás a la mañana y buscas de Dios? ¿Te vas a acostar a la tarde y buscas de Dios? David lo hacía. Y David, si lo mirás con un ojo así, era muy bueno, pero si lo mirás con el otro, era terrible por las cosas que hizo. Pero se equivocaba y buscaba de Dios y quería mejorar en su relación con Dios. Así que en este diálogo que tiene a la tarde, él le dice, respóndeme cuando clamo. O sea, hay un clamor de parte de él y Dios le dice, bueno, David le dice, respóndeme. Y da un título, Dios, dice, de mi justicia. Fíjate que él tiene en claro que Dios es un Dios justo. Y él va a hacer justicia. ¿En quién? En David.
A veces nosotros queremos marcar los errores de otros y decimos, Señor, tené misericordia de nosotros y bueno, hacer lo justo con el otro. Mirá todas las cosas que me hizo, lo mal que se portó conmigo, esto, aquello, lo otro. Y queremos que Dios sea nuestro compañero en hacer justicia con el otro y que sea un juez implacable. Pero David está diciendo lo contrario. Dice, Señor, bueno, hacé justicia conmigo. ¿Por qué? Y porque necesito de vos. Necesito de alguien que sea un juez justo. Si estoy pasando momentos complicados, injustos, necesito un juez justo. ¿Para qué? Para conmigo. No pide para con el otro. Porque David sabe que Dios va a actuar en función personal. Mira, Dios va a hablar con vos y va a tratar con vos personalmente. Eso es lo que Él quiere hacer. Quiere tener una relación personal con vos y conmigo. Por lo tanto, el desafío siempre es el mismo. A buscar a Dios personalmente, a escucharlo, a obedecerlo y a esperar también la bendición de Él o también el castigo por no hacer caso a lo que Él nos pide. Así que David está hablando y dice, oh Dios, de mi justicia. ¿Por qué? Porque Él necesita una justicia personal de parte de Dios, ¿sí? Como vos y yo necesitamos a ese justo y lo conseguimos gracias al amor de Dios. El justo por nosotros padeció en la cruz. Aquel que no cometió pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros tengamos vida, para que podamos disfrutar de la vida que tenemos acá, pero también una vida eterna. ¿Por qué? Por la obra de Jesucristo y nada más que por eso, porque Él nos amó. Ten misericordia de mí y oye mi oración. La misericordia es no darnos lo que merecemos. Y David, como les mencionaba, se había equivocado muchas veces. Y si tendría que ser un Dios de justicia, viendo las cosas que hizo, y tendría que haber sido duro. Pero Él le dice, ten misericordia de mí. No me des lo que merezco. Tené misericordia. Y Dios tiene misericordia de Él. Dice, oye mi oración. Y eso es algo que Él le pide a Dios. Escúchame, escúchame. Estate atento a mi pedido en este momento complicado. Y después dice, versículo 2, recalcando a estos que están en contra de Él. Dice, Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Este es un pasaje que David está preguntando. ¿A quién? A aquellos que le están haciendo mal. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué se ponen de esta manera? Y es una pregunta que a veces no podemos ver esa respuesta directa de parte de Dios. Pero David se la está preguntando también en esa conversación a Dios. ¿Por qué estos hombres hacen todo esto? Dice, amaréis la vanidad. La vanidad tiene que ver con algo que... ¿Vieron cuando tenemos una puerta o una ventana? Ese hueco que está ahí, que ocupa un espacio, pero que no hay nada. Eso es un vano. Bueno, amaréis la vanidad es amás algo que no tiene sentido. Hay gente que busca eso, amar cosas que no tienen sentido y que no sirven para nada. Hay gente que está hoy necesitada de comprar cosas. Hay gente que está necesitada de hacer algo que no sirve para nada. Y David dice eso. Están haciendo todo esto, algo que no sirve, que está en contra mío. Y después dice, y buscaréis la mentira. Hay gente que le encanta mentir. Y dicen cosas que no son. En contra de alguien, sí, en contra de David estaban diciendo todo esto. Y él dice, ¿hasta cuándo estos hombres van a hacer esto en contra mía? Buscan cosas que no son verdad, que es vanidad, que no es cierto, que es un hueco, que no tiene nada. No tienen argumentos. Y sobre todo eso dice, mienten contra David. Entonces David dice, Dios, ¿hasta cuándo va a pasar esto?
Y qué bárbaro, ¿no? Esto que nos dice, medita en esto, pensá en esto. ¿Por qué? Porque termino el día hablando con Dios, lo que David hace, ¿no? Y clamándole para que Él tenga misericordia de mí. Versículo 3. Dice así: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Temblad y no pequéis. Dice, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad, Selah. Vuelve a decir meditad en esto. Fíjate que el término Selah aparece en el capítulo 3 una, dos, tres veces, y en el capítulo 4 aparece también 3 veces. Estos 2 capítulos te está diciendo 3 veces en cada capítulo, medita en esto, pensá en esto que te estoy diciendo. Y ese proceso es para que vos y yo tengamos en cuenta. A ver, ¿qué dice estos primeros 2 o 3 versículos? ¿Qué dice estos siguientes versículos? ¿Y qué dice estos? ¿Y por qué agarramos los 2? Porque dijimos que David se despertaba en una relación con Dios y se acostaba en una relación con Dios. Y fíjate cómo termina su día David. David termina en este versículo que mencionábamos, el 3, y dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. ¿Sos piadoso? Vos y yo somos piadosos, tenemos piedad, compasión por las personas, por aquellos que no conocen a Cristo, no se interesan de verdad. O a veces vivimos la vida de tal manera que tenemos esa relación con Dios, pero el que no conoce a Dios, y bueno, no lo conoce, ya está. Y nos olvidamos del mandamiento que el Señor Jesús nos dejó, de hacer discípulos. Qué importante que es eso, que esa piedad sea manifiesta en tu vida y en la mía. Porque Dios, dice David, busca esto, hombres piadosos para Él. Dice también, Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Él te va a escuchar, quédate tranquilo. Es la seguridad que tenemos que cuando hablamos con Dios, Dios escucha. Si andamos íntegros y si queremos verdaderamente reconocer nuestra situación pecaminosa, y hay que ir a Él. Si nosotros seguimos en pecado y no le obedecemos y queremos hablar con Él, y va a ser muy difícil. Pero la realidad es que aquel que le busca de verdad, que quiere solucionar su problema, que quiere acercarse a Dios y tener misericordia, que quiere ser un hombre o una mujer piadoso, Dios está atento. Está atento a ese pedido, a esa charla, a esa oración. Así que Él te está diciendo eso. Él está atento en todo momento. Dice, temblad y no pequéis. Es algo que nos está diciendo, ¿no? Sé temeroso de Dios. Anda correctamente. Si estás haciendo algo mal, tené cuidado y sabé que Dios es un Dios de justicia, como mencionaba David al principio. Él es justo y va a hacer justicia con vos. No le pidas solamente para el otro. Ah, no, Señor, andá y fíjate todo lo que el otro hace. Yo soy una persona como el fariseo, ¿no? Que está diciendo, yo soy esto, diezmo. No, no, no. Dios va a mirarte personalmente. Y es lo que dice, si estás haciendo mal, tené cuidado y preocupate. ¿Por qué? Porque estás haciendo mal las cosas. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Mira, el mejor lugar para estar reflexionando es la cama. Porque cuando te vas a acostar ahí tenés ese tiempo de decir, bueno, hoy ¿cómo estoy con Dios? ¿Qué hice? ¿Estoy agradecido? ¿No? La verdad que es el mejor momento para poder reflexionar. Y cuando no estás bien, el sueño no viene. No viene. Pero cuando tenés paz, podés dormir tranquilo. Podés dormir en paz, en tranquilidad. ¿Por qué? Porque estás en comunión con Dios. Y sabes que podés confiar en Él sabiendo que Él te va a escuchar todo lo que le pidas, todo lo que le agradezcas. Él va a estar ahí. Así que ten en cuenta esto. Dice, meditad en esto. Callad
O sea, nada, a veces no hace falta decir nada. ¿Por qué? Porque Dios conoce también nuestros pensamientos. A veces no hace falta estar hablando. Dios quiere que de nuestros labios salgan todas esas cosas, pero a veces no hace falta eso. Él conoce nuestro pensamiento. A veces vos podés estar hablando con Él sin mover los labios, diciendo, Señor, acá estoy, todo eso, pero sin moverlo. ¿Por qué? Porque vos lo estás pensando y sabés que estás hablando con Él. Él tiene esa capacidad. Él nos creó y nos dio esa posibilidad de tener esa cercanía con Él. Pero quisiera terminar este segundo párrafo pensando también en este tercer selá que vamos a compartir. Dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Y el último versículo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este último párrafo no termina con un selá, porque termina con una afirmación. Y este último pasaje que vamos a compartir te hace reflexionar en qué cosas vas a hacer. Dice el versículo 5, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Mira, la palabra de Dios dice que no quiere sacrificios que sean para aparentar nada más. Él lo que quiere es una vida entregada. Una vida que demuestre que sos un verdadero hijo o hija de Dios. A veces miramos cómo se manejaban los hebreos y con sacrificios ellos limpiaban sus pecados, los tapaban por un tiempo, pero salían de todo ese sacrificio y volvían a cometer pecados y después tenían que volver a ofrecer sacrificios. Y en ese ritual de ir y ofrecer sacrificios, volver, la realidad es que esa relación con el Padre estaba en los sacrificios porque era un símbolo. Pero hoy Jesucristo hizo un sacrificio una vez y para siempre. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Porque ya el sacrificio está hecho. Ofrecer sacrificio de justicia. El justo, ¿quién es justo? Jesucristo. Se ofreció en sacrificio. Murió en la cruz. Derramó su sangre para limpiar tu pecado y mi pecado. ¿Y ahora qué hacemos entonces? Porque ya no hace falta sacrificio. Claro que no. Dice, confiad en Jehová. ¿Confiad en quién? En Jesucristo. Tenés que confiar en Él. Si querés vivir una vida de paz y tranquilidad, y hay que confiar en Él. David no conocía a Jesucristo. Por eso dice Jehová. No tenía esa claridad en cuanto a quién es el justo. Esperaban un Mesías, esperaban un Redentor, y de acuerdo a las profecías, sí, pero vivían un andar diario de ofrecer sacrificios para limpiar sus pecados. Hoy no hace falta eso, hay que acercarse a la cruz y confiar en Jesucristo. ¿Quién? ¿Los que somos creyentes? Sí, siempre tenemos que tener eso, el acercarnos a la cruz y dar gracias, porque Jesucristo murió para limpiar nuestros pecados. Pero aquellos que todavía no han creído en Jesucristo, les invitamos a que se acerquen a la cruz y reconozcan que Jesucristo es el Hijo de Dios y reconozcan que Él murió para perdonar nuestros pecados. Él fue el sacrificio grato para el Padre y Él murió para que vos y yo tengamos vida. Qué lindo saber esto, pero qué lindo saber que Él resucitó también y que está a la diestra del Padre intercediendo por vos y por mí. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué le está diciendo al Padre? Escuchá lo que te está diciendo Pepe, María, Juan, Carlos. ¿Cómo quieren acercarse? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. El único camino para ir a Dios es por medio de Jesucristo, creyendo en Él. Y esto es lo que dice estos versículos.
Hay que confiar y creer en Jesucristo, en aquel que hizo posible este sacrificio maravilloso, que nos dio vida. Dice al final de este versículo, capítulo 4, dice así, versículo 6. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y el que te mostró el bien fue Jesucristo. No hay mejor cosa que Él. El Padre mostró al Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dice. Este es un salmo que nos muestra con algunos detalles cosas que iban a acontecer en el futuro. Porque verdaderamente aquel que daba esa posibilidad de salvación iba a venir muchos años después, 1000 años después. 900 y pico, 970 por ahí. Pero dice también, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y hoy quiere hacer eso. Hoy quiere mostrarte esa luz. ¿Quién es la luz? Jesús es la luz. También la palabra de Dios dice eso. Él es la luz. Y Él es el que puede guiar tu camino. Él es el que puede hacer sendas que vos puedas seguir. Hay un coro que cantamos así. Sendas Dios hará. Él es el que puede hacer todo esto. David no conocía a Jesucristo, pero anhelaba esa relación con Dios, de que Dios le muestre todo esto. ¿Y sabes qué? Te la mostró a vos y a mí. David quizás conoció al Padre. No llegó a conocer al Hijo de esta manera como lo conocemos hoy nosotros. Dice, versículo 7, tú diste alegría a mi corazón. Y esto es real. Aquellos que hemos conocido a Jesucristo, que hemos visto esa luz maravillosa que es Jesucristo, que hemos visto el camino que es Jesucristo, que hemos visto la justicia que es Jesucristo, que hemos visto aquel que intercede por nosotros que es Jesucristo, nos da alegría, nos da felicidad, porque Él tuvo misericordia de vos y de mí, y nos protege de todo peligro, de toda circunstancia. Cuando hablan acerca de la predestinación, me encanta ver esto desde esta manera, cómo Dios te eligió a vos y a mí, desde antes de la fundación del mundo, sabiendo todas las cosas, que vos y yo somos pecadores y malos y que cometemos errores. Él nos eligió para vivir un camino en el cual podamos honrarle como Él se merece. Ahora, está en vos y en mí el hacerlo, en poder disfrutar y vivir de esta manera. Termino. Dice, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. El judío creía que por tener dinero, que por tener bienes, que por tener grano, que por tener aceite, Dios estaba con él. Y estaban equivocados, porque la prosperidad que ellos vivían no venía de parte de Dios solamente porque estaba bien la relación con Él. No, Dios era bueno y la tierra que ellos tenían era buena y podían producir gracias a que Dios siempre tuvo compasión de su pueblo. Pero su relación con el pueblo estaba rota. El pueblo no estaba en comunión con Dios. Solo algunos hombres o mujeres estaban en comunión con Dios. Y lo que te está diciendo acá es eso, ¿no? Mira, la felicidad que produce el conocer verdaderamente a Cristo es mayor que el tener dinero, el tener autos, el tener casa. La felicidad que te produce el hecho de conocer a aquel que es justo y que hizo todo esto es asombrosa. El cristiano disfruta de una manera que a veces no tiene palabras para expresarlo uno. ¿Por qué? Porque Dios fue bueno y es bueno con nosotros. Y tiene preparadas cosas asombrosas, maravillosas para disfrutar una eternidad con Él. Hay veces cuando leemos Apocalipsis y vemos esas similitudes, decimos, ¿cómo será el cielo? Y tiene que ser calles de oro. ¿Por qué? Porque lo más valioso que nosotros tenemos como metal es el oro. Entonces es un lugar donde hay cosas maravillosas, donde tienen un costo y un valor asombroso para el hombre. Pero la idea es que vamos a estar en un lugar que vale la pena estar. Mar de cristal,
y uno ve las playas o ve lugares lindos y dice, ¿así será? Bueno, cuando estemos con Dios, es la idea. Va a ser algo tan bello poder estar. Pero lo más valioso y lo más admirable va a ser la misma persona de Jesucristo. Conocerle a Él y verle a Él tal como Él es. Así que qué alegría, qué felicidad que va a provocar esto. Y el 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. ¿Tenés confianza en Jesús? ¿Confías en Él? ¿Te vas a la noche y dormís tranquilo? ¿Tenés paz? ¿O a veces tu cabeza está maquinando y maquinando y maquinando cosas porque no tenés paz? Mirá, la vida del cristiano tiene que ser una vida digna de imitar a David en esto. Hay otras cosas que no es bueno imitarlo a David. Pero en esto sí. Que, como dice el capítulo 3, te levantes y empieces a mirar a Dios y a hablar con Él. Y que, como dice el capítulo 4, te vayas a dormir confiado, porque sabes que conoces a Dios y que confías en Él. Eso es lo que hacía David. Y lo que puedes hacer vos. Confiar en Jesucristo. Conocerle a Él. Andar como Él quiere. Sabiendo que Él te tiene en la palma de su mano ahí, cuidándote. Sabiendo que esta pandemia que hoy estamos viviendo, aunque afecte a muchos alrededor tuyo, y si vos tenés confianza en Él, vas a tener paz. Y vas a saber que si hoy te vas a dormir con paz. Y si te levantás es porque Él quiso que te levantes. Y si no te levantás, es porque Él quiso llevarte con Él. Hay un coro que también dice, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Y eso tendría que ser el deseo de cada uno de nosotros. Y la tranquilidad y la paz que tendríamos que tener como cristianos. Qué desafío para vos y para mí el tener esta relación con Dios. Si no la tenés, ¿qué tenés que hacer? Y empezar a vivir de esta manera. Empezar a confiar. Quizás leer varias veces este capítulo 3 y leer el capítulo 4. Para ver cómo David empezó a practicar todo esto y cómo vivía en el día a día todo esto. Vos y yo tenemos que hacer lo mismo. Que en esta mañana podamos reflexionar y pensar en la obra del Señor Jesús. Y todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Y que podamos vivir en paz con Él. Que podamos vivir tranquilos con Él, sabiendo que Él hace justicia de todas las cosas. Que aquellas cosas injustas que pasan en la vida, quizás estás mal con juicios, con un montón de cosas, si fueron injustos con vos, ponelo en las manos de Dios. Él a su tiempo va a enmendar todo eso, dándote paz. Y quizás la justicia de este mundo, que muchas veces no es justicia, porque no cumplen verdaderamente con aquello que debería ser correcto, llegue y pueden hacer justicia con vos. Pero si no la hacen, hay un Dios justo que va a juzgar todas las cosas y va a recompensar tu vida de acuerdo a la confianza que pusiste en Él. Anímate a confiar en Jesucristo. Anímate a vivir como Él quiere que andes correctamente. David fue un hombre de Dios que se equivocó mucho, claro que sí. Vos y yo podemos ser hombres y mujeres de Dios, que aunque nos equivoquemos muchas veces, Dios nos puede seguir utilizando. A Él sea la gloria porque Él es el justo, Él es el que tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y si la tuvo con vos y conmigo, gloria a Él. Él es nuestra gloria, como dice también en el capítulo 3. Él es el que levanta nuestra cabeza. A Él sea la gloria en esta mañana, a Él sea la alabanza en esta mañana. Que vos y yo podamos este domingo decirle gracias Dios por todo lo que hiciste por mí. Si no comenzaste la mañana hablando con Él, te invito a que puedas terminar la tarde hablando con Él y dándole la gloria y la honra que Él se merece. Nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima reunión. Que Dios te bendiga, que bendiga a la iglesia y que juntos podamos seguir creciendo, predicando la palabra y anunciando el mensaje, anunciando a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.
iré?